Ya, le voy a pedir que me enciendan porfa la cámara. Demás, María Morales, Daniel Quintanilla, iPhone 2. No sé quién es iPhone 2. Probablemente lo mejor sería que quite sus datos y ponga su nombre. Ok. Alan, Daniel, No, pido que encienda la cámara, porfa. ahí está. Ok. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Orlando Varela, yo soy el docente encargado de la clase de Psicología General. Oficialmente, pues hoy es nuestra primera clase. La semana pasada no nos reunimos debido a una complicación médica que yo tuve. Sin embargo, pues la idea es hoy poder recobrar un poquito el tiempo que se perdió la semana pasada. Eh, Asumo que todos recibieron mi correo electrónico y que todos también están en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien todavía no está en el grupo de WhatsApp probablemente? Si no lo está, me lo hace saber para poder copiarles el enlace de invitación al grupo. Y quiero hacer un comentario antes de poder iniciar porque vamos a dividir por partes la clase en el caso vamos a ver la planificación, así como el primer tema ya de la clase. Voy a explicarles en qué consiste, entre otras cosas, y vamos a tratar de dar la oportunidad para que 338. puedan ir sacando esto. ¿Perdón? Ok. Entonces, les decía que la primera parte que vamos a sentar y hablarnos va a ser un poco acerca de la planificación de la clase. En términos generales, la clase de psicología general es una clase que se va a desarrollar su mayoría de manera virtual, excepto el nuevo alineamiento que se lanzó a partir de este año, a partir de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Ciencias Psicológicas, es que los exámenes para estas clases se van a desarrollar de manera presencial. Entonces, voy a comentarles directamente y por eso la importancia de la planificación, porque yo sé que de repente hay algunos que están en casa, pero otros de repente están en su trabajo o tienen que tomarse un tiempo extra para poder recibir la clase. Voy a tratar de comunicarles lo más pronto posible que es hoy los exámenes, qué días para que ustedes vayan programando, ya que esos días vamos a reunirnos en la universidad. En el caso de el lugar, la hora siempre va a ser para esos días que nosotros nos reunamos de manera presencial, probablemente va a ser igual como a las 2 de la tarde el inicio, pero cuando nos reunamos de manera virtual, la mayoría de los días yo les voy a pedir que iniciemos a las 3 porque yo salgo de la universidad a la 1 y en lo que me traslado de la universidad para mi casa toma un poco de tiempo. Entonces, por eso les pedí que hoy no iniciáramos a las 2 sino a las 3 de la tarde. Eh, para que estén entonces atentos siempre a las comunicaciones. Y lo otro es, quiero hacerles un comentario. Eh, el por qué puse como esa regla de que solo reaccionen a los mensajes que se envía porque se empieza a desvirtuar posteriormente el grupo. Y la idea es que el grupo sirva para comunicar cosas urgentes. Las horas de inicio de clase ya están pactadas en el correo electrónico. Aparte que les mandé correo electrónico, puse un mensaje fijado en el chat. Entonces,
Lo que les pido yo y lo que requiero es que presten atención. Tienen que leer, ustedes son adultos, no son niños. Adultos tienen que saber la documentación, dónde está, en el campus, aquí, allá, en el correo. No puede ser que el correo electrónico lo revisan cada 3 meses. Entonces, tienen que estar atentos a todo esto. No puedo estar chineándolos y no. El periodo pasado di una clase de psicología general y tuve que limitar a que solo el administrador podía enviar mensajes, porque después de suceder virtual es algo que yo no quiero. Entonces, por favor, lean antes de hacer una pregunta, sobre todo porque hay preguntas que ya están resueltas, ¿ok? Lo otro que les iba a decir era, tienen que estar muy pendientes del campo virtual. Todos, todos ya entraron al campo virtual, ¿sí? Ya vieron que están todas las fechas, todas las tareas para exámenes, tareas de entrega, etcétera, ¿o no? ¿Sí? Ok, entonces vamos a hablar un poco y voy a... el otro tema que les iba a decir, yo voy a pasar la lista hasta el final de la clase. En general siempre lo hago esto porque hay gente que solo se conecta y luego se desconecta y listo. Entonces, tiene que estar, ok, durante toda la clase. Voy a compartirles la programación ahorita, que esa programación ustedes ya la tienen también en el campo virtual, pero quiero ir discutiendo algunas cosas específicas. Ok. Perfecto. ¿Todos ven mi pantalla? Ok. Muy bien. La clase es PS101 Psicología General, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco acerca de cada uno de estos puntos que vamos a ir desarrollando. En el caso de la asignatura, entiendo que la mayoría de ustedes pues no son de la carrera de psicología, ya que estamos actualmente en un proceso en un proceso de actualización actualización del plan de estudios. Entonces, ahora psicología general solamente se sirve para carreras que no son psicología, ¿verdad? Sino que son carreras como trabajo social, como contaduría pública, lenguas extranjeras, enfermería. En general, esas son como las áreas que se están evacuando. Y la idea de todo esto es como vamos a tocar un montón de temáticas alrededor de esto, pero eh, todas las vamos a hacer de manera superficial, sobre todo porque pues la clase de psicología general es una clase que toca un montón de temas y sería muy difícil poder ahondar en todos o en cada uno de ellos. Pero hablar un poco acerca de la historia de la psicología, vamos a hablar acerca de el aprendizaje, la memoria, algunos aspectos relacionados con usted mismo. Por lo cual, la idea de esto es que puedan participar porque la clase es muy amplia, es muy rica en contenidos, pero no me gusta tener un monólogo, no me gusta solamente estar hablando yo y yo y yo y yo, sino que ustedes puedan hacerse parte también del discurso que vamos a ir desarrollando. Algunos de los temas centrales que vamos a ver: la psicología como ciencia, vamos a hablar un poco acerca de las bases biológicas de la conducta y vamos a hablar también acerca de procesos mentales como aprendizaje, memoria, atención, concentración, los campos de estudio y la aplicación de la psicología y sobre todo por qué las personas se comportan como lo hacen. Vamos a hablar acerca de inteligencia, personalidad, emoción, motivación, entre otras cosas. Así que la idea es que ustedes puedan tener como un amplio repertorio de información, pero sobre todo el hecho de que ustedes empiecen a poner en práctica todo lo que van aprendiendo. Así que espero que esta sea una clase que no solamente eh, sea un requisito más para ustedes, sino más bien un espacio de reflexión y de aprendizaje para cada uno de ustedes. Así que hablando, y lo otro que les iba a decir, por favor, ustedes me pueden ir poniendo mensajes al chat. Yo sí los leo, sé que hay muchos profesores que de repente les piden que no manden mensajes al chat.
Aquí en el chat de Zoom yo sí lo voy a leer constantemente. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, en el caso de la clase, es una clase de 5 unidades valorativas, no tiene ningún requisito. Y son 5, como la clase se desarrolla primordialmente de manera virtual, vamos a tener 5 horas, pero no se dan clase las 5 horas. Reglamentariamente se dan 2 horas de clase, pero va a haber algunos momentos en los cuales yo les voy a pedir que nos extendamos un poquito más o que de repente, pues, eh, puede ser que sean menos de las 2 horas. En realidad, la mayoría del tiempo, sobre todo días como hoy, por ejemplo, que vamos a tratar de compensar lo de la semana pasada, vamos a necesitar las 2 horas. El objetivo primordial es que ustedes puedan aprender, que puedan adquirir conocimientos relacionados con la psicología, aplicarlos en su propia vida, así como en su vida profesional. Las unidades son 4 unidades en específico de temas distintos que vamos a ver. La primera unidad que se desarrolla acerca de la historia del desarrollo de la psicología como ciencia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y el segundo tema que es bases biológicas de la conducta. Aquí vamos a tocar muchos temas de anatomía. Vamos a hablar acerca de partes del cerebro, partes del cuerpo, hormonas y qué impacto tienen en la conducta. Para la segunda unidad tenemos un tema que se llama sensación y percepción, cómo nosotros oímos, cómo nosotros olemos, vemos, entre otras cosas, y cómo interpretamos estos procesos. El tema 4, que es estados de la conciencia, como por ejemplo el hecho de estar consciente, pero también los desmayos, el sueño. No vamos a hablar de interpretación de los sueños, aunque sé que es un tema que normalmente le llama un montón la atención, pero nos vamos a enfocar acerca del estado fisiológico del sueño. En la unidad 3 vamos a hablar acerca de los procesos mentales como aprendizaje, memoria, inteligencia y qué capacidades o virtudes puede tener una persona. Y finalmente, el último apartado, que es el de motivación y emoción, así como vamos a hablar de personalidad, un poco de enfermedad mental o de trastornos mentales y psicoterapia. ¿Vamos bien? Los leo el chat. Sí, vamos bien. Se les congelaron los dedos. Ahí están los dedos. Ven lo que les digo, que no se concentran, que están preguntando si ya comenzó la clase. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, continuemos entonces. La metodología es sobre todo de tipo virtual, sin embargo, lo que les decía, vamos a tener los exámenes, como son 4 unidades, va a haber 4 exámenes, por lo cual estos exámenes se van a desarrollar de manera presencial. En el caso de, ya vamos a hablar un poco acerca de qué hacer cuando nos veamos de manera presencial, porque yo sé que esto implica para ustedes una logística distinta. Entonces, de repente, como todos están ahorita en casa y todo, de repente cuando hagamos el examen nos quedamos recibiendo la clase de manera presencial. Probablemente es la solución que yo he encontrado, porque en realidad que es bien difícil que ustedes lleguen, hagan el examen, regresen a casa y la recibamos de manera virtual. Entonces, vamos a hablar específicamente de esos 4 días, cómo se puede manejar. ¿Ok? Y en el caso de, existe, no sé si ustedes, alguno de ustedes está llevando la clase por segunda o tercera vez, tenemos el derecho a la asesoría y la tutoría, por lo cual tienen también la forma de contactarse conmigo, ya tienen mi correo electrónico y también está el grupo de WhatsApp. La única regla que yo les quiero poner es que el grupo de WhatsApp se va a utilizar directamente para cosas de emergencia. Si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas sobre el tema, si algo de la tarea no le quedó claro, si quiere poner una excusa,
hágalo por medio del correo electrónico. Ya he tenido un par de personas que me han escrito a mi teléfono personal para poner excusas. No es el mecanismo. Y se las perdono porque pues no habíamos tenido esa reunión. Pero no es el WhatsApp un método válido para poner excusas. Y si usted pone excusas es porque va a acompañarlas de eh, la va a poner acorde a, con la documentación necesaria y adjuntarla de esa forma. ¿Ok? Me voy a saltar esta parte de las estrategias didácticas y demás porque pues eso es algo que ustedes van a leer más adelante por su propia cuenta. Y voy a ir directamente hacia el tema de algunos elementos que vamos a tomar. En primer lugar, la asistencia se va a tomar en tiempo real, o sea, se va a tomar aquí en la clase, al momento de que ustedes, lo que les decía, que ustedes que finalice la clase, ¿verdad? Para que ustedes se mantengan activos durante todo esto. Un 25% de inasistencias injustificadas, usted perdería entonces el derecho a ese examen en particular. Y esto no se considera como una nota más baja, sino que no se puede reponer en este sentido. Las asignaciones, como tal, la mayoría de las tareas que le voy a pedir van a ser en su cuaderno, luego van a tomar una fotografía y a partir de esa fotografía ustedes van a generar ¿cómo se llama? Van a generar entonces su puntaje particular. Otro tema que vamos a hablar acerca de las asignaciones, las tareas, tienen que ser originales, tienen que respetar las reglas ortográficas y las reglas de puntuación y sobre todo personas que copian tareas o que envían tareas de otra persona y las hacen pasar como propias. Sí, soy bastante fuerte en eso y no tengo ningún tipo de consideración para nadie en este tipo de situaciones. Hay foros, vamos a tener 5 foros, un foro inicial que ya voy a explicarles cómo se hace y además vamos a tener un foro por cada unidad que va a tener que responder. Son puntitos regalados en realidad porque lo único que tiene que hacer es responder una pregunta personal. También en el caso vamos a tener una sola actividad de equipos de trabajo que se va a desarrollar el último día de clases. Esta actividad es una revisión bibliográfica donde usted va a va a explorar una temática en particular que a usted le guste de la psicología aplicada a su carrera y la va a exponer para el resto de las personas. Sobre los exámenes parciales, lo que hablábamos, se desarrollarán de manera programada presencial en los recintos de la universidad. En el caso, todavía no me han asignado una aula en específico, así que yo se lo voy a hacer saber en cuanto pueda. Sobre las reposiciones de examen, ustedes saben que si ustedes fallan a un examen y lo hacen ya sea por cualquiera de los tres motivos, accidente, una emergencia como tal, o el fallecimiento eh, de un familiar, en el primer grado de consanguinidad, usted tiene que presentar la documentación refrendada por BOAE para poder hacer entonces el examen. Hablábamos acerca de enfermedad grave, un accidente o un duelo de un familiar en primer grado de consanguinidad. ¿Ok? Y nos vamos a saltar directamente al apartado de los criterios de evaluación. Entonces, si ustedes observan, tenemos varias actividades. Hay un 40% de nota tiene que ver con exámenes, pero una buena parte también van a ser actividades fuera de su horario, como por ejemplo los foros. El primer foro que ya se lo voy a mostrar y ese primer foro vence el 9 de febrero, que es la segunda actividad que nosotros tenemos. Ya voy a compartir en el campus para que ustedes lo puedan ver. Y al finalizar, y al finalizar cada una de las unidades, ustedes van a responder a una pregunta en cada foro. También tenemos guías de estudio, 4 guías de estudio. En general son una guía de estudio por parcial.
Entonces, esa primera guía de bases biológicas de la conducta ya está subida en el campus para que ustedes la puedan descargar y puedan entregar la tarea. También la otra actividad que vamos a tener es una línea de tiempo, que es lo primero que vamos a empezar a hablar hoy acerca de los puntos relevantes, lo relacionado con la historia de la psicología. También vamos a tener la aplicación de un test de inteligencia. Esa es una actividad individual que vamos a desarrollar. Eh, Creería que es muy probable que se pueda hacer de manera presencial, así que eh, vamos a ver cómo se puede desarrollar. También está la tarea que les decía de la actividad grupal, donde ustedes van a investigar un tema y ese tema de la psicología, obviamente, aplicada a su carrera o a su vida y un ensayo que va a ser cuál fue el aprendizaje más significativo que usted adquirió durante la clase y finalmente también los exámenes. Entonces, si ustedes observan los exámenes, van a notar que pues ya tendríamos como el primero, el 21 de febrero, así que vamos a hablar un poco acerca de esta situación y ya les voy a ir contando cómo vamos a desarrollar esos días, los exámenes. Estas son las fechas aproximadas, el 21 de febrero, el 7 de marzo, el 28 de marzo y el 11 de abril. Eh, a ver. Ok. Y en el caso de cada uno de los exámenes, pues tiene su propia fecha. Ok. ¿Dudas sobre el proceso de evaluación? Para los que han ido entrando, les pido, Licenciado, ¿sí? una pregunta. Si el examen de psicología me toca el mismo día que me toca otro examen, ¿cómo haría en ese caso? Tendría que ver usted cómo lo arregla, pero en teoría, pues no debería de tener un examen fuera de su hora de clases. Pero Entonces, el examen se aplicaría a las 3 de la tarde entonces también. todavía estoy tratando de resolver eso. Yo creería que probablemente cuando se hagan los exámenes, probablemente sea a las 2 para recibir la clase después. Está bien, Entonces, estoy todavía con ese tema, así que para que ustedes lo vayan tomando esto en consideración. está bien, Para los que se han ido conectando de a poco, lo que les pido es que tengan la cámara encendida. Se los puse por ahí de manera eh, en el correo electrónico, que se aseguraran de tener esto listo. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Dudas? Perfecto, ¿todo bien? Ok. Y finalmente vamos a utilizar como texto base el libro de Charles Morris que se llama Psicología. Ese libro ya lo tienen ustedes subido en el campus para que se vayan accediendo a él. ¿Ok? Y voy a compartirles ahorita entonces lo que ustedes observan acá, que es el campus. Entonces, ustedes observan, tenemos unidad 0, 1, 2, 3 y 4. La 0 es como de organización. Aquí tienen el libro de psicología de Morris, que es el que nosotros vamos a utilizar. También está el enlace permanente para la clase en Zoom. Y esta es la primera tarea que tenemos que desarrollar, que es el foro de Maturana. Ok, un segundo para entrar. Entonces, en el caso del foro de Maturana, consiste de un video y una pintura, ¿verdad? Entonces, en este video van a encontrar la expresión o la explicación de toda esta pintura. Si no les abre el video de repente, por acá está aquí está la parte escrita del video para que se lo puedan leer. Aquí está el video. A ver. Entiendo que todavía carga, se carga sin ningún problema.
y van a contestar entonces a estas preguntas que yo les planteo. ¿Qué implicaciones tiene mantenerse en el paradigma del conocer versus el paradigma del saber? ¿Qué implicaciones tiene permanecer en el paradigma de la certeza versus el paradigma de la reflexión? Y tres preguntas personales para usted. ¿Verdad? ¿Qué espera alcanzar a través de la reflexión y el saber en este espacio de aprendizaje? Y entonces, ¿qué compromisos asume en este sentido? Y van hacia el final y donde dice añadir un nuevo tema de debate, ustedes van agregando ese nuevo tema. ¿Ok? También en este caso, este es un instalador que yo les comparto a ustedes para que lo descarguen. Es un atlas de anatomía humana. Este atlas lo vamos a usar en la siguiente clase cuando veamos el tema relacionado con bases biológicas de la conducta. Entonces, es bueno, no es obligatorio porque es bien pesado en realidad. Tiene como un poquito más de 800 megas. Entonces, en general podría ser de que esté muy pesado. Y si usted, por ejemplo, eh, por ejemplo, am, ¿cómo se llama? Con un celular o una tablet puede ser que no se los corra bien. Así que por ahí se los pongo en el detalle para que ustedes lo tomen en consideración. Ok, ¿dudas, preguntas? ¿No? Ido, copiado, perfecto. Ok, entonces, si no hay dudas, solo necesito que me den un segundo, porque necesito ir a traer algo aquí fuera de mi oficina. Dame un segundo. Ok. También les iba a hacer un comentario. En las unidades, eh, en una unidad uno, ustedes tienen, te lo voy a mostrar, todo eso que ustedes ven acá son enlaces que les va a llevar a ustedes a videos. Yo tengo mi canal en YouTube donde he subido la mayoría de estas clases de otros periodos, así que pueden ir y echar un ojo también relacionado con esto. Cristian, ¿tiene la mano levantada? Buenas, Lick, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes, mucho gusto. Fíjese que quería preguntarle sobre respecto del libro. ¿El libro lo vamos a manejar como los temas centrales o es para como si lo imprimimos o simplemente lo tenemos ahí en digital o algo así? Quiero no pueden tener nada más en digital porque es un libro que tiene un poco más de 600 páginas, entonces es Ujú. bastante, es bien grande. Entonces, ténganlo en digital en realidad, no lo necesito de manera...
Sí, física. Vale, pues listo, gracias. muy bien. Ok, muy bien. Entonces, si no hay dudas, consultas, vamos a iniciar entonces el primer tema relacionado con la línea de tiempo. Les decía, les decía, recuerden que ya hay una tarea, ¿verdad? Para el día eh, 5 de febrero, si no me equivoco, que es la línea de tiempo, ¿verdad? La línea de tiempo se va a desarrollar con lo que vamos a ver ahorita, el capítulo uno y capítulo 2, ¿ok? De nuestro texto base, ¿ok? Entonces, quiero iniciar preguntándoles, y voy a dar unos 2 minutos para que me puedan leer, me puedan escribir al chat, ¿ok? Y vayan pensando entonces. Para usted, ¿verdad? Para Orlando Varela, para Cristian Cuello, para Alison Vanega, para cada uno de ustedes, ¿qué es psicología? Quiero que reflexionen sobre esta primera pregunta. ¿Qué es la psicología? ¿Cómo definirían este concepto? Chao. La rama que estudia el comportamiento humano. Bien. Bien, dice Nicole, la psicología es el estudio de la mente, comportamiento y pensamientos de los humanos. Bien. ¿Qué más? A ver. Bien, la ciencia del cerebro y comportamientos, ciencia que estudia la conducta humana y procesos mentales. Muy bien. Estudia la conducta, procesos mentales. Creo que todos estamos bien. Samuel. Ahí está, ahí apareció iPhone 2 de Samuel. Ciencia social y una disciplina académica enfocada en la conducta humana. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos en realidad la psicología, Dana dice por ahí que son pensamientos y fenómenos y comportamientos, ah, fenómenos psicológicos, emociones, las emociones las vamos a estudiar. Ok, entonces si nosotros lo vemos en realidad, tenemos que entender que la psicología es una ciencia muy amplia. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes el concepto de la psicología, todos me van a dar un concepto distinto. ¿Sí? A pesar de la experiencia que usted tenga, a pesar de las diferencias que ustedes, por ejemplo, en su historial de vida, cada uno me va a ir dando una definición distinta. Lo que sí podemos al menos coincidir es que tratamos de describir y explicar los aspectos relacionados con el pensamiento humano, como por ejemplo pensamientos propios, conceptualización, desarrollo cognitivo, todos estos elementos, los sentimientos, las emociones, las percepciones también las vamos a poder eh, trabajar constantemente, así como las acciones humanas. Así que trata, como ustedes bien pusieron en la mayoría, hablábamos pensamientos, comportamientos, procesos mentales, emociones, memoria. Por ahí estoy leyendo los últimos, como Yadira, que dice que es lo que sentimos y pensamos en nuestras acciones. Ahora bien, todos estos conceptos que nosotros acabamos de discutir es porque en realidad sí hay diferentes elementos para cada una de las ramas que ustedes acaban de mencionar. E incluso, como me gusta mucho, a mí me gusta estar compartiendo, dejando de compartir, porque a veces yo lo veo con un ojito cerrado y un ojito abierto, y les voy a enseñar algo.
les voy a enseñar. Ustedes saben, la APA es la Asociación Americana de Psicología. Y la APA, lo que me gusta un montón es que tiene, tiene diferentes áreas de estudio. Y se la voy a mostrar. Este es el sitio web de la APA. ¿Ok? Y les voy a mostrar aquí en la parte derecha. ¿Sí? Van a ver lo relacionado con los nombres de APA. Espérenme un segundito porque está en inglés. Así que lo voy a traducir. Ay, no me acuerdo cómo es que se traduce esto. Bueno, voy a ir traduciendo yo algunos. Como por ejemplo, está la Sociedad para la Enseñanza de la psicología experimental y cognitiva, métodos cualitativos y cuantitativos, la Sociedad para las Neurociencias del Comportamiento y de la Psicología Comparativa, de Psicología Evolutiva, Psicología de la Personalidad y Social, Psicología Industrial, Educativa, Escolar, de Consejería, la Psicología en el Servicio Público, Psicología Militar, por ejemplo, eso es algo que mucha gente no lo ve. La Sociedad para la Psicofarmacología y la Utilización de Sustancias. Vemos también, por ejemplo, la psicoterapia o el tema de hipnosis o lo relacionado con la psicología humanista, con el elemento intelectual y desarrollo, psicología ambientalista, la población y la conservación, etcétera. Son en realidad 56 ramas, 56 divisiones que la APA reconoce en la actualidad. La psicología del trauma, por ejemplo, que ese es un tema que ha estado con mucha intensidad durante los últimos años y que está tomando o recobrando en realidad bastantes adeptos. Entonces, como ustedes observan, los campos de la psicología son múltiples, son muchísimos en realidad, porque la psicología es una ciencia extremadamente amplia, vasta. En realidad, es bien difícil como tratar de encasillar un solo concepto y creo que se fueron dando cuenta de esto. Ahora bien, a lo mejor no podemos dar con una sola descripción o un solo concepto unificado de psicología, pero sí podemos entender que van a existir 5 temas de interés permanente para la psicología. Y voy a tratar de explicar esto planteando preguntas. Como por ejemplo, creo que todos hemos visto lo que ha pasado con el tema de las maras en El Salvador. ¿Sí? Creo que todos estamos como bien empapados a través de redes sociales o a lo mejor usted tiene familia allá. Entonces, quiero que piensen en este fenómeno de las maras. ¿Qué creen acerca de esto? ¿Eso es algo que se puede evitar? ¿O es algo que es parte de la sociedad? ¿O es algo que es una práctica que una persona adquiere y que la va enseñando de generación en generación? ¿Alguien que quisiera de repente comentar acerca de esto? De que es un tema así medio sensible. O escribir también, yo los puedo leer. No hay nadie que quiera saltar aquí al... Ok, veo los primeros 2 mensajes.
Es parte de la sociedad lo que hace el gobierno de Nayib. Se puede evitar porque son antisociales. ¿Qué más? ¿Qué más creen? Mm. Eh, Creo que se puede evitar y como sociedad solamente común. ¿O lo entendí mal? Sí. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso, quiero que ustedes vayan pensando, eh, por ejemplo, ¿les ha pasado que, voy a seguir leyendo, se puede controlar, eliminar, se puede evitar, pero costaría mucho porque son lazos que se vienen arrastrando a generación en generación. Y con eso es que yo quiero empezar la discusión de persona o situación. Es bien difícil llegar a una conclusión donde ustedes digan, es que es culpa de la persona. Porque si lo vemos desde un punto muy objetivo, tenemos que todos entender que las maras, por ejemplo, son una situación que sí, las personas tienen un grado de responsabilidad, pero también las situaciones que vivían los orilló a eso. Por ejemplo, yo no sé si ustedes escuchan la radio. A mí me gusta escuchar la radio y escucho un programa que se llama La Hora del Té. No sé si lo han escuchado a alguien, ¿no? Para no sentirme tan solo y poder hablar un poco con esta Sí, persona. sí, buenísimo el ¿Te programa. gusta, Ok. Y vio el documental que hicieron sobre lo del Secot. ¿Sabe? No, no, no. ¿Alguien ha visto? Porque es en YouTube. Es el Secot, es el centro de confinamiento del terrorismo, una super cárcel que tiene, que El Salvador construyó. Bueno, que a partir del gobierno de Bukele. Así no, ok. María, ¿sí lo vio? Ok, He visto el programa, Luis, pero ese que está diciendo usted, fíjese que aún no he tenido chance de verlo. ok. Mírenlo. Es más, voy a buscar el enlace y se lo voy a compartir. Está súper interesante. Me gustó un montón cómo ellos hacen un buen trabajo porque ellos exploran como los lugares, se quedan durmiendo incluso ahí en el Secot. Pero tiene un momento donde el director de la policía para en fila como a cuatro personas, como a cuatro reclusos, y les dice a la cámara la condena que tienen, y las condenas son como de 100 años, 120 años, 130 años, porque como no existe la cadena perpetua en El Salvador como jurisdicción, entonces les asignan la cantidad de años. Pero luego dice, esta persona estuvo involucrada en el asesinato de cuatro personas. Y esta otra persona, asociación ilícita, con cargos de extorsión y esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces ustedes dicen, puchica, qué difícil el hecho de pensar que esta persona va a morir en la cárcel, probablemente, y ya no va a tener la oportunidad de volver a ver a su familia porque no hay visita y todo. Entonces, pero al mismo tiempo dice, puchica, uno dice, la persona, qué malvada era. Pero al mismo tiempo uno dice, puchica, qué carencia vivió probablemente al inicio de su vida que lo llevó a asociarse con una mara. Piensen eso por un segundo. Es bien difícil. Yo no me lo puedo imaginar las cosas que tuvieron que vivir las personas para llegar a ese punto donde había que elegir entre, creo que es mejor unirme a esta mara antes de que me maten o antes de que eh, no tengo que comer, necesito ir con ellos. En realidad la persona es más importante que la situación o la persona influye en la situación o la situación influye más en la persona. Y eso es un debate que constantemente vamos a tener y en la psicología pasa muy frecuente. O por ejemplo, ya que estamos hablando de personas y demás, ¿ustedes creen que las personas ya nacen inteligentes o se hacen inteligentes?
se hace, la verdad, porque es algo Podríamos decir que, dependiendo del medio del libro. A ver, tenemos a María y luego tenía otra persona que abrió, pero no logré ver quién. en mi opinión, licenciado, siento que se hace, porque es algo que, o sea, es parte del conocimiento en sí, ¿verdad? Pero se va desarrollando de poco a poco. Muy bien. ¿Quién más había abierto el micrófono? Era un hombre. Yoli, se Fernando. podría decir dependiendo del medio o las circunstancias que esa persona crezca. Ahora, imaginemos los dos escenarios. Una persona que tiene las condiciones innatas, que tiene las habilidades, o sea, que viene de una carga genética bastante buena. Porque a lo mejor la inteligencia como tal, lo vamos a ver más adelante, es un constructo complejo. Porque la inteligencia casi siempre pensamos como en la inteligencia académica, para sacar buenas notas y todo esto, pero tiene un montón de connotaciones. Pero imagínense a alguien que tiene una carga genética, que tiene habilidades numéricas, habilidades memorísticas, pero su ambiente no lo estimula, no le exige, no demanda que él haga relucir estas habilidades. Por otra parte, alguien que de repente no es tan dotado, que tiene dificultades, que tiene serios compromisos para poder hacer algunas actividades, pero se esfuerza, se empeña. Eso se ve mucho en las clases, donde alguien que de repente no tiene las mejores notas, pero tiene una capacidad intelectual elevada. Y una persona que de repente le cuesta un montón entender un tema, pero se esfuerza, se empeña, estudia, tiene buenos hábitos y saca buenas notas. Entonces, a eso se refiere con naturaleza crianza. Ya vienen innatamente, y la inteligencia es un tema de muchos. Por ejemplo, esta es una cuestión que está desde el siglo XVII, donde Maquiavelo y Rousseau planteaban de que si el ser humano era bueno, innato, y la sociedad lo corrompía, o era malo innatamente y la sociedad más bien lo civilizaba de alguna forma. Sea, este es un tema que también vamos a encontrar muchísima discusión a lo largo de toda la clase, a lo largo de todo el espacio que se esté. O por ejemplo, la estabilidad y cambio. Hay muchos autores que hablando de personalidad plantean que la personalidad no cambia, que la personalidad de un individuo tiende a ser la misma a través del tiempo, desde que usted era un bebé hasta que fallece. Hay otros autores que plantean que muchos factores de la personalidad del individuo tienen que ver con las oportunidades que va viviendo en el día a día, que su personalidad se va moldeando y se va adaptando acorde a las experiencias de vida que usted va teniendo. ¿Vamos entendiendo entonces estos temas de interés? Sí, Lick. Ok, perfecto. Entonces, también otro tema es la diversidad versus universalidad. Aquí habla más acerca de temas raciales, étnicos, el sexo, que lo vamos a discutir, como por ejemplo, en qué se diferencia el hombre y la mujer, en qué se diferencian algunas razas. Vamos a verlo más adelante. O la relación mente-cuerpo donde el ser humano entonces puede entonces, con sus propios pensamientos, influir en su cuerpo o en algunas enfermedades más adelante. Entonces, la psicología empieza por convertirse en una ciencia a través del método científico. Y si ustedes recuerdan, el método científico al final se basaba en planteamiento de teorías o de hipótesis las cuales tenían que comprobarse. Por ejemplo, se planteaba de que la inteligencia era un constructo muy importante para el éxito académico y laboral, el cual se ha podido determinar que sí, no es el único, pero sí es un factor relevante. Y eso ha abierto una puerta entera al estudio de la inteligencia. O por ejemplo, cuando hablamos acerca de la historia y demás, eh, es bien interesante que nosotros vemos cómo la personalidad ha ido cambiando y cómo se está estudiando, desde Freud, por ejemplo, hasta la teoría de los rasgos y cómo se percibe en la actualidad. Así que
Con esa breve introducción a qué es psicología, empecemos a hablar un poco acerca de la historia de la psicología. En 1879, eh, el primer laboratorio de psicología que se funda es en Leipzig, Alemania, a cargo de Wilhelm Wundt. En el caso de Wilhelm Wundt, era un médico que él se dedicaba a desarrollar distintos experimentos para tratar de explicar por qué algunos aspectos relacionados con la neurología y el funcionamiento corporal empieza a abrir la oportunidad a la psicología como ciencia. También a partir de esto, Edward Titchener plantea un enfoque que es conocido como el estructuralismo, donde en aquel momento, pues piénsenlo, no es como que se tenían las herramientas médicas para poder estudiar el cerebro, ¿no? Antes, la mayoría de personas como podían estudiar el cerebro era a partir de una disección, donde obviamente el cerebro de un fallecido era donado para la investigación, y entonces empezaron a deducir de que cada parte del cerebro o cada estructura tenía una función. Y a eso fue denominado la corriente del estructuralismo. Eso quiere decir que ahora la psicología empieza a tener una parte en el cuerpo humano que aduce directamente al comportamiento. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, la psicología era conocida todavía como una pseudociencia porque se trataba de estudiar el alma, porque ahí era donde la gente creía que las emociones estaban y que en el alma era donde residía la conciencia del ser humano. Pero si yo les pregunto a ustedes, ubíquense dónde está el alma, sería interesante oír dónde está su alma. Estaría como complicado. ¿Ok? Adicionalmente de esto, William James también empieza a generar un concepto muy particular, muy complicado, sí. La teoría funcionalista, donde ahora ya vemos que cada estructura del cerebro tiene una función, pero ahora también las sensaciones van a estar asociadas con los procesos mentales. Piensen por un segundo algo. Piensen en su momento más vergonzoso de su vida. Puede ser que se cayó, iba caminando en la calle, y dice, es lo típico. Se caen en lo plano, se doblan el tobillo, o una expareja o una pareja en algún momento le hizo un desplante, usted iba con unas rosas así todo guapo ahí para el 14 de febrero y llevaba serenata y la novia o novio, y usted queda como, "Oh, ¿y ahora qué hago?". Entonces, al punto que quiero llegar es, nosotros como personas, como seres humanos, vamos a ir asociando siempre experiencias con emociones. Esas experiencias quiere decir que son lo más relacionado con nuestra memoria. Y cada memoria tiene una emoción asociada a esta. Por ejemplo, piensen ahora, vaya, yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo muchos años de no vivir con mi familia. Pero hay algo que yo siempre recuerdo y recuerdo muchísimo de mi casa y era algo que a mí me fascinaba, que era que los sábados en la mañana había panqueques siempre, ¿sí? Entonces, yo tengo asociado y tengo bien marcado en mi cabeza, hasta lo puedo percibir el olor. A lo mejor esa es la experiencia que yo les estoy dando ahorita, pero de repente ustedes tienen otra experiencia. De repente ustedes un perfume y ese olor lo tienen súper grabado en su cabeza. O a lo mejor un sonido, una canción, o una sensación, o una camisa, o un momento, algo que recuerda específicamente. Entonces, ese componente memorístico va asociado de manera muy intrínseca con las emociones. Y esto permite el funcionalismo. ¿Ver? Ya decía, uy, la verdad es que yo también tengo hambre, Fernando.
Confirmo ahí, confirmo. También tengo hambre. Entonces, todo esto va abriendo el paso ahora a uno de los autores más importantes y que vamos a ver con detenimiento en la última unidad cuando hablemos de personalidad, que es Sigmund Freud. ¿Ustedes han escuchado acerca de este autor en algún momento? O les hago otra mejor pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visto la serie de Freud que hay en Netflix? ¿Nadie? ¿Nunca? No les puedo creer eso. Aparentemente nadie la ha visto, Lee. Mírenla por si les llama la atención, pero es muy, muy buena. Así que, bueno, a ver por ahí. No, no, ya les voy a enseñar. Entiendo que sí, que está en Netflix. Como que cada uno va apagando más la cámara, ¿no? A ver, correcto, sí, sí está la serie de Freud. Esta es una serie que está interesante. Eh, está en Netflix. Ok. Entonces, continúo acá. En caso de Sigmund Freud, él es conocido como el padre del psicoanálisis. El psicoanálisis fue una corriente en psicología, es una corriente en psicología, que trata de explicar que muchas de las conductas que nosotros realizamos en el día a día residen en el inconsciente y entendemos por inconsciente aquellos elementos que nosotros vamos viviendo a través del tiempo y que vamos almacenándolos de alguna forma y no podemos accederlos con mucha facilidad. Como por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su número de identidad? Entonces, no lo están pensando en ese momento, pero si les hago la pregunta, ustedes pueden acceder fácilmente a esa información. O si les pregunto su número de cuenta. Entonces, hay alguna información que de repente se va a alojar, y esto lo vamos a ver más adelante, se va a alojar en el preconsciente. Pero hay otra información que se aloja del todo en lo que nosotros conocemos como el inconsciente. En este sentido, por ejemplo, Freud consideraba de que el libre albedrío en realidad no era... ok, entonces les decía de que en muchas ocasiones el libre albedrío consideraba de que eso no existía. Y que muchas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestro día a día están siendo de alguna forma mermadas o atenuadas por el inconsciente y que dirigen mucho de nuestras conductas. Por ejemplo, de repente hay algunos que han escuchado acerca de o de repente es una discusión que tienen ustedes con su pareja, con su esposo, esposa, novio, novia, que usted le dice, ay, es que vos solo las cosas que tu mamá hace bien te gustan. O, ay, es que a mí me gustaba como la cocina de mi mamá. Entonces, todo esto se va a denominar más adelante como el complejo de Edipo y el complejo de Electra, y vamos a discutir un poco acerca de esto, pero que a lo mejor la persona que usted se buscó era tratando de emular o tratando de acercarse lo más que pudiera a este ser querido. Entonces, a eso se refieren estos elementos. También los impulsos inconscientes van a presionar a la mente consciente. Eso quiere decir de que esos deseos que nosotros hemos reprimido, esa información en nuestro día a día que hemos guardado y que no es tan fácil de acceder, va a guiar nuestro comportamiento. Y también plantea de que muchos de estos impulsos se expresan a través de los sueños
a través del lapsus, o sea, como cuando nos quedamos en blanco pensando en la nada, pero también se expresa en la enfermedad mental. Los trastornos mentales, las personas terminan por enfermarse por no poder expresar apropiadamente estos deseos y motivos inconscientes. También hay muchas personas que comentan que todo esto se expresa a través del arte. ¿Ok? Otros autores importantes como lo fue, por ejemplo, de la corriente conductista, que es otra corriente importante. Hablamos de la psicodinamia o el psicoanálisis, pero también vamos a hablar acerca del conductismo. El conductismo en realidad fue uno de los primeros, fue la primera corriente de la psicología porque venía mucho de la línea de Wilhelm Wundt. Ahora, Wilhelm Wundt, que era un fisiólogo, un médico, él permitió el estudio de en los laboratorios experimentales de múltiples elementos, pero los autores más importantes, que los vamos a ver cuando planteemos el tema de aprendizaje, son Iván Pavlov y John Watson. Iván Pavlov, yo creo que probablemente lo han escuchado, que su experimento o el experimento más famoso fue el de los perros que salivaban al escuchar una campana. No sé si ustedes lo han oído en algún momento. Sí, ¿no? Más o menos. Este experimento se hizo muy famoso. Este experimento se hizo muy famoso porque empezó a demostrar muchos principios del comportamiento humano, como por ejemplo, venga, como por ejemplo, nosotros escuchamos una notificación y automáticamente respondemos a esto, ¿sí? O por ejemplo, hay ciertas conductas. Yo no sé si a ustedes les pasa, eso se llama condicionamiento. A mí me pasa mucho esto. Estoy bien tranquilo, ya llegué después del trabajo y cuando yo llego a mi casa, el momento de relajación, que es cuando yo me siento en el sillón, automáticamente me dan unas ganas de comer papitas, churros, cosas nada saludables. No es como que me antoja un apio con una ensalada verde. No, es como casi como que yo he asociado ese patrón de sillón, televisión, frituras. ¿Sí? Y ese es como, por ejemplo, un patrón que la mayoría de personas van desarrollando a través del tiempo. Entonces, esta línea del conductismo planteaba de que solo la parte que era observable, lo que nosotros podemos medir, era correspondiente a la psicología. Y que todo lo que nosotros vemos y que todo lo que cómo nosotros nos comportamos va a depender del condicionamiento. Y que el individuo como tal es como en blanco, como una laptop vacía, sin ningún tipo de información. Y en la medida que vamos experimentando, vamos a ir agregando la información a esta tabla. ¿Va bien? Bien. Sí. Perfecto. Otro de los autores importantes de la línea del conductismo fue Burrus Frederick Skinner, o para facilitar el nombre, B.F. Skinner. Él fue uno de los autores más relevantes también de la escuela conductista de la segunda generación, porque él empezó a tomar los principios del condicionamiento clásico que habíamos hablado anteriormente y empezó a aplicarlos entonces ahora a múltiples elementos, múltiples experimentos. Como por ejemplo, uno de los experimentos más importantes que él hizo fue que él enseñó a gatos cuando estaban en una caja encerrados a que cuando presionaban una palanca, esa palanca automáticamente les daba comida.
y en la medida o les daba comida o les permitía salir de la caja. Entonces, los gatos fueron haciendo esta asociación entre la caja y el sentimiento de presionarlo. Y antes a lo mejor les tomaba 2 minutos, pero en las medidas subsecuentes les tomaba 10 segundos, 5 segundos. ¿Ok? Ah, muy bien. Entonces, otra parte relevante fue la psicología cognitiva, que ahora este es como la antítesis del elemento conductual. Porque y cuando me refiero a la antítesis, es que plantea o sus postulados son diametralmente opuestos a la psicología conductista. Porque la psicología cognitiva entonces empieza a estudiar los procesos mentales. Por ejemplo, lo que yo estoy hablando, ¿sí? O sea, el lenguaje articulado es el resultado de un procesamiento lingüístico que reside en el cerebro. Específicamente dos áreas que se llaman el área de Broca y el área de Wernicke. Y este se encarga de la comprensión del lenguaje y de la expresión del lenguaje. Entonces, sí, yo puedo observar y puedo medir las palabras, pero esta conducta, que es hablar, viene a través de un procesamiento cognitivo. No nace en la nada. No es que usted habla solo porque usted escucha a los demás, sino que habla porque ha tenido la oportunidad y la exposición a diferentes momentos y experiencias, y esto le permite empezar a explorar. ¿Ok? También, por ejemplo, la psicología de la gestal, que es algo que no la vamos a ver lastimosamente en esta clase porque es muy, muy elevada, pero plantea de principios de totalidad, principios relacionados, por ejemplo, con cómo las personas ven su día a día y sus contextos dentro de la personalidad. También como la psicología humanista, que esa sí la vamos a ver cuando veamos a la motivación y a Maslow, a Abraham Maslow, hablando acerca de la teoría de las necesidades y la jerarquía de estas necesidades. Ahora vamos a hablar un poco acerca del tema de diversidad humana. Cuando nosotros hablamos acerca de diversidad humana, es que en la especie humana va a existir obviamente una diversidad de conductas, pensamientos, líneas filosóficas, entre otras cosas. Hoy en la clase que tenía en la mañana estábamos discutiendo un tema sobre el tema de la conducta inteligente. Ahí les hacía esa pregunta, ¿qué es inteligencia para ustedes? Y así como en el concepto de psicología, hubo un montón de distintas opiniones. Pero entender de que la mayoría de las opiniones que eran expresadas en ese momento tenían lógica y tenían sentido a través de ello. Entonces, en el caso de la diversidad humana, es una parte relevante y que la psicología se va a encargar de explicar o de estudiar al menos. Por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el elemento cultural, desde el elemento racial, desde el elemento étnico, vamos a ir viendo esto. Y por ejemplo, vamos a hablar acerca de géneros. Algo interesante que vamos a hablar, y voy a hablar acerca de géneros y sexo, porque considero que son dos conceptos muy distintos. ¿Para ustedes el sexo y el género es igual o no? ¿Qué opinan? Los quiero ver. Y los que tienen apagadita ahí la... Ok, pero el pero aquí es que ustedes me tienen que poner ¿por qué? Porque allá me pusieron, no, no es igual, pero ¿por qué no es igual? Esa es la pregunta. Mm.
No, no me refiero, a ver, no me refiero con el tema de, obviamente los sexos obviamente son opuestos, ¿verdad? Porque el comentario es que no tenemos los mismos aparatos reproductivos y pensamientos. Sí, esa parte estamos de acuerdo. O sea, el hombre y la mujer son dos cosas diferentes. La pregunta es si el sexo, o sea, el sexo entenderse por hombre y mujer y el género masculino y femenino es igual. Ah, Con el sexo se nace, el género supuestamente se cambia. Una postura. El sexo es una característica biológica, mientras que el género es una construcción social y cultural. Nicole, ¿está por ahí, Nicole? Puede abrir tal vez el micrófono. Nicole Vigil, ¿está por ahí? Sí, Lick, aquí estoy. Ahí está. A ver, desarrólleme un poco más esta idea. ¿Cómo llegó a esta conclusión también? Porque es una conclusión muy interesante para usted también. ¿Perdón? Disculpe, Lick, ¿puede repetir la pregunta? Es que se me entrecortó por el internet. Le decía que cómo usted llegó a esa conclusión, A a la que conclusión, usted bueno, puso, primero, que usted puso en el chat. ¿Ah? Lick, yo no lo escribí, yo no fui. No, no, Nicole Vigil. Disculpe, Lick, me confundí, yo soy Gloria Nicole, no Ah, Nicole ya. Vigil. Ok. Y Nicole Vigil estaba por ahí. Bueno, sí, tiene la cámara encendida, Nicole. Rico. No. No le funciona bien. Ok. Ok, perfecto. Entonces, voy a leer los últimos dos. Que el sexo viene determinado por la naturaleza y una persona nace masculino y femenino. En cambio, el género varón-mujer se aprende, puede ser un adecuado cambio. Y no es igual, sexo es la diferencia tanto como en nuestro aspecto y género es algo que se adquiere en la medida que vamos creciendo. Y en realidad la mayoría de los comentarios andan bien en ese sentido porque cuando hablamos del sexo quiere decir de los elementos biológicos, ¿verdad? Hombre o mujer. En ese sentido, en el caso del hombre, pues tiene rasgos muy diferenciados de la mujer, ¿no? El hecho de aparición del vello facial, el engrosamiento de las cuerdas vocales, que es muy característico del hombre en la adolescencia. O, por ejemplo, la fuerza del hombre tiende a ser más. No me van a acusar de nada, simplemente son datos reales, ¿verdad? La fuerza en realidad tienen mayores capacidades físicas, tienden a ser más grandes, más altos, más fuertes en promedio, ¿ok? Que las mujeres. Y el género, por otra parte, no son lo mismo, son características biológicas y físicas y los roles van asociados con identidades, expectativas en una sociedad. Qué bueno que habló acerca de esa palabra, expectativas, porque el género entonces es un constructo social que también que ponía Nicole. Por ejemplo, si yo, una actividad que se ha hecho mucho en los últimos meses o años, que es lo relacionado con el gender review o la generación o la revelación del género, o la revelación del sexo del niño. ¿Cómo yo sé que es un hombre y cómo yo sé que es una mujer en esos eventos? Por nuestros rasgos físicos, bueno, en los hombres se define muchas veces. No, no, pero como por ejemplo, un niño va a ser revelado el sexo, todavía no ha nacido.
Entonces, cuando hacen la revelación del sexo o del género, generalmente hay un montón de actividades, que humo, eh, que fotografías, que esto. ¿Y qué define un hombre y una mujer? Colores, colores. Pues solo es, ajá, El color. pues el sexo, o sea, como su ecografía saldría sus partes genitales, por eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de las revelaciones de del sexo en estas fiestas que hacen esto, el color azul es hombre, el color rosado es mujer, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién definió que el azul es hombre y el rosado es mujer? ¿Por qué? ¿Quién dice que los colores tienen una asignación de sexo? Esa es otra La cosa. verdad que en sí es la misma sociedad, porque así como se lo está mencionando, o sea, los colores no tienen género, la verdad. Exactamente, Sí, es algo cultural. exactamente. Entonces, por ejemplo, pensemos en lo relacionado también en lo relacionado también con la forma en la que los individuos, eh, nosotros como sociedad lo hemos definido así, porque también tenemos que pensar en que el color es la punta del iceberg, pero los hombres no lloran, también es un estereotipo. O las mujeres tienen que ser recatadas y tienen que ser, tienen que comportarse bien. No, no se pueden sentar así todas deschavetadas, sino que tienen que sentarse bien como señoritas, entre comillas. ¿Ah? O el hombre es la persona que que lleva la cabeza o el mando del hogar. O incluso hasta con el tema de religión, por ejemplo, porque la Biblia no sé qué tan religiosos son, pero la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar y luego la mujer es su ayuda idónea. Pero en muchas ocasiones, o en muchas situaciones en realidad, vemos que la relación matrimonial se disolvió, ni siquiera se hizo, se disolvió rápidamente y el hombre pues brilla por su ausencia, por ejemplo, y le toca a la madre entonces hacerse cargo. ¿Hasta qué punto el tema social no va a dictar ese tipo de comportamiento? Entonces, cómo una mujer o cómo un hombre debería de comportarse es un tema de estereotipo de género, de rol de género, donde existe, y esa es la palabra clave que por ahí mencionaban, la expectativa. O sea, que usted debería de comportarse de X o Y manera, ¿no? Como dato interesante, por ejemplo, cuando hablamos del último punto de la orientación sexual, quiere decir hacia dónde dirigimos nuestra energía o nuestros impulsos sexuales. El dato interesante que les quiero dar es que nosotros en psicología tenemos algo que conocemos como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Actualmente está en su quinta edición, en una actualización que le hicieron en 2023. Y, eh, y en el caso de la tercera edición, que fue en el 87 si no me falla la memoria, saben que el homosexualismo se consideraba como un trastorno mental, por ejemplo. Y luego lo pasaron a un trastorno sexual. Y ahora desapareció. O, por ejemplo, el travestismo antes era un trastorno mental y luego pasó a ser un trastorno sexual y ahora también ha desaparecido. Entonces, en muchas ocasiones, ha desaparecido hasta el punto de que si no le causa un malestar significativo a la persona, no puede ser considerado como un trastorno. ¿Sí? O sea, todo esto habla acerca de la revolución en la que nosotros vivimos actualmente, de eliminar en muchas condiciones estereotipos y demás, ¿no? Ok. Hablemos ahora porque pusimos algunas diferencias en términos de sexo y género. Hablemos ahora un poco acerca de raza. En realidad, cuando nosotros hablamos de raza, generalmente tenemos la raza negra, la raza asiática, anglosajón, latino, que son como los cuatro más relevantes que se encuentran en la actualidad, ¿no?
Por ahí pueden haber algunas variaciones, entre otras cosas, pero en general esos son los cuatro particulares. Eso quiere decir de que raza quiere decir a estos elementos de subpoblaciones, por ejemplo, de los países, de ciertas distribuciones geográficas, entre otras cosas. Y el origen étnico también se va a basar en ciertas características culturales comunes. Como por ejemplo, ayer estaba viendo un reel y me gustó un montón. ¿A usted le gusta la NBA? ¿Le gusta el básquetbol? ¿A alguien le llama la atención? O, Cristian, ya veo que le gusta. Cristian, a ver, abra el micrófono un ratito. Aquí estoy, Lick. ¿Usted alguna vez vio a jugar a Shaquille O'Neal? Sí, sí, lo miré. Los Y vio Lakers también a Yao Ming. también, sí. Ok. Entonces estaban dos personas juntas hablando que eran ex compañeros de ellos. Y pues Shaquille O'Neal fue un jugador, vaya, lo dejo mejor que usted lo describa para los que no saben de básquet. Shaquille O'Neal era demasiado corpulento, era bastante fuerte, era muy elocuente, era muy aguerrido, un jugador grande, un jugador muy experimentado. Y Yao Ming. De él casi no recuerdo, Lick, la verdad, de él casi no. En el caso, bueno, estamos hablando de tipos de 2,20 m, Ah, sí. 350 libras, o sea, atlético, no Pesadito. 350 libras de gordura, no, atlético, fuertes. Y entonces, pero Yao Ming, los primeros años de la liga, él tenía una particularidad, llegó a tener el récord de ser el jugador más alto, medía casi 2,30 m. Y entonces cuando él jugaba contra Shaq, era como un buen partido, siempre se esperaba. Pero ustedes saben que hay como una jugada en el básquetbol que es el donkeo, ¿no? O la clavada, que es como tomar el balón e ir hacia el aro y poder producir ese movimiento hacia adentro del canasto y poder meter los dos puntos. Esa en particular tiende a ser como una jugada causa muchos highlights, o sea, a la gente le gusta, a la gente, la mayor parte de gente paga por ir a ver eso y es la aspiración de todo jugador que juega básquet. Pero Yao Ming, a pesar de que tenía la oportunidad de hacerlo, no lo hacía. Y a él le preguntaron al inicio que por qué él no lo hacía, que simplemente él hacía bandejas, 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 o sea, que tiraba el balón. Y él explicó de que eso era como una falta de respeto en su tradición, en su cultura, para la otra persona. Porque es como una acción de dominancia, de yo soy mejor que vos, yo soy más fuerte que vos, soy más rápido que vos. Y era como una falta de respeto en ese sentido. Después, obviamente, el hombre se tuvo que aprender y ya empezó a realizar los donkeos de manera más efectiva y rápida. Pero es bien interesante cuando vi eso. Yo digo, wow, hasta cómo el elemento cultural tiene un impacto en cómo las personas juegan. O sea, me pareció bien interesante. Entonces, obviamente, las culturas también van a tener un factor relevante en el desarrollo de la personalidad de los individuos, ¿no? Esto hace que nosotros tengamos algunas creencias, valores, tradiciones y normas de conducta. O, por ejemplo, todo el mundo admira el hecho de la rectitud, de cómo son los japoneses, por ejemplo, son muy, les gusta mucho el orden, les encanta el tema de todo es como está bien organizado, todo tiene su punto, su trabajo por hacer. Y por eso son una de las naciones que nos lleva miles de años luz probablemente en el desarrollo económico, social, humano, tecnológico, entre otras cosas. O por ejemplo, otras cosas, como en el caso del latino, lastimosamente en el latino, parte de nuestra cultura es la corrupción, ¿o no?
ayúdame a hacer un trámite o mira que necesito sacar la identidad. Ahí tengo un conocido, ahí le damos 200 pesos y él te va a ayudar a sacarla el mismo día. No le estoy diciendo que el acto de corrupción suyo a lo mejor sea que se robó el seguro social. No, a lo mejor no, pero igual. O hago una vuelta en U donde sé que no debería hacerla. O me parqueo con las vías del estacionamiento en medio del bulevar. Y bueno, me tienen que esperar porque tengo las vías de estacionamiento. ¿Me entiendes? Entonces, cada uno de estos componentes en realidad forman parte de nuestra cultura. Ahora, uno no tiene cuello y nadie le ayuda. Dice. Ahora, ay, perdón. Obviamente cada cultura también va a tener un impacto en cómo nosotros nos comportamos, qué valores tenemos y las creencias y tradiciones que se van pasando a través de generación y generación. Ok, ya casi vamos a terminar. Entonces, vamos a hablar acerca, ¿les parece? Nos tomamos unos 5 minutos para levantarnos, estirar las piernas. Vayan por un vaso con agua, un cafecito, un té y nos vemos 4:28. Nos vemos a las 4:35. Sigamos entonces donde nos quedamos después de los breves anuncios, después de la breve pausa comercial que tuvimos y vamos a hablar un poco ahora acerca de la última parte que es de los métodos de investigación en psicología. En el caso de los métodos de investigación en psicología, es lo que ayudó a que la psicología se convirtiera entonces en una ciencia. Y esta ciencia, obviamente, permite poder explorar algunos exponentes relacionados con las capacidades y todos los elementos a nivel de estudio de cada uno de estas personas. Entonces, vamos a entender de que en la medida que se va avanzando en el tiempo, se va aumentando también el grado de complejidad del estudio que estamos hablando. Por ejemplo, en este primero, que es la observación natural, es el más sencillo, es el más simple y por ende también va a ser también el que tiene más sesgos. Por ejemplo, entiéndase por sesgo algunas expresiones que como persona podemos tener relacionados con los eventos que estamos explorando. Por ejemplo, hablábamos acerca del tema de las maras y el tema al inicio, el tema de las maras y de las personas. Muy probablemente nosotros somos unos observadores a través de esto. Es bien difícil que podamos dar nuestra opinión sin haber vivido dentro de esa situación. Por ende, podemos tener ese sesgo donde lleguemos a conclusiones que probablemente son incorrectas y que no tienen nada que ver con el fenómeno en sí. Otro componente de la observación natural es que generalmente tenemos que ver a las personas o por ejemplo en este caso a los animales o el fenómeno que sea que estemos estudiando, tenemos que tratar de verlo en su escenario o en su contexto natural. Y obviamente a partir de ello eso es lo que nos va a permitir obviamente poder entender el funcionamiento de un contexto. El siguiente, que son los estudios de caso, por ejemplo, en el caso de los estudios de caso son eh, estudios específicos de personas se investiga a profundidad mucho por qué una persona se comporta de la manera que lo hace y tratar de sacar conclusiones a través de ello. Por ejemplo, vamos a ver cuán, ¿sí? Disculpe por interrumpirlo. Mire, yo soy de primer ingreso, entonces tengo una consulta sobre en dónde encontrar, dónde estará todos los foros. Lo que usted acaba de mencionar anteriormente, en dónde puedo encontrar para hacer mis asignaciones. Ok. Denme un chance de terminar el tema y luego les enseño con el campus. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Entonces les decía que los estudios de caso, por ejemplo, vamos a ver uno que es cuando veamos el tema de aprendizaje, lo relacionado con un niño que se llamaba Albert, el pequeño Albert.
Este fue un caso que se hizo muy famoso porque fue como la inducción de una fobia a un niño. Y esta inducción de la fobia es algo bien particular. La persona entonces empieza a generar algunas conductas relacionadas con miedos irracionales a figuras o peluches o animales de blancos. Bien interesante y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, este es otro método que usualmente tiende a ser bastante utilizado, que son las encuestas. En este caso, las encuestas permiten acceder a mucha información de manera rápida, pero tienen el problema o las dificultades que tienden a ser muy poco confiables. Por ejemplo, ahorita que estamos en víspera de las elecciones, se han fijado que cada candidato en sus propias encuestas gana. Entonces, como que está medio difícil tener tres o cuatro presidentes al mismo tiempo, pero todos ganan. Entonces, vamos a ver esto más ahorita en un par de diapositivas cuando hablemos del muestreo, porque las personas utilizan un muestreo intencionado en muchas ocasiones para tratar de dar la impresión de que están por encima de los resultados. O la investigación correlacional, que plantea entonces donde un individuo, la persona viene y se plantea una relación entre dos o más variables. Por ejemplo, ah, pensemos en dos variables físicas, como por ejemplo el peso y la estatura. La correlación es que a mayor peso, perdón, a mayor altura hay mayor peso. ¿Ok? Como por ejemplo, alguien que mide 1,80 m y pesa 200 libras, probablemente si alguien mide 2 metros va a pesar más de esas 200 libras. Esa es la correlación en este sentido. Así como algunas otras variables van a tener una correlación opuesta. Por ejemplo, a menor edad o a mayor edad, menor masa muscular hay presente en los seres humanos. Esa es una correlación que se ha conocido ahora como la sarcopenia, ¿no? Que es la pérdida de masa muscular en el adulto mayor. Entonces, cada uno de ellos, los estudios correlacionales, tratan de poner en el escenario actual de que existe una relación entre las variables que estamos midiendo. Pero estas variables no pueden ser explicadas solo por esto. Ahí es donde viene el siguiente apartado, que es la investigación experimental, que va a permitir entonces que el individuo pueda generar una explicación real del fenómeno. Por ejemplo, en los experimentos en laboratorio podemos encontrar experimentos donde se ha explorado síndromes del miembro fantasma, se ha explicado acerca de eh, comprensión, acerca de roles, acerca de un montón de componentes y cómo ellos se pueden explicar a través de este grupo de experimentos. Y lo ideal, que obviamente es la investigación por métodos múltiples, que si usted quiere estudiar un fenómeno, puede hacerlo desde diferentes áreas como las que acabamos de observar. Y para complementar el tema de las encuestas, conocemos esto como un muestreo, ¿verdad? El muestreo es un estudio de una pequeña muestra de participantes que trata de generalizar los resultados a poblaciones mayores. Por ejemplo, las intenciones de voto son un ejemplo de muestreo claro. Pero el problema es que en muchas ocasiones estas muestras, o sea, las personas, no son muestras ni representativas ni aleatorias. Aleatorias en el sentido de que cualquier persona podría entrar entonces en esta encuesta. Generalmente las encuestas de tipo político tienden a ser dirigidas a sus bases, a las bases de los partidos políticos, y tiende a ser una muestra muy baja, por ejemplo, no sé, 1.000 personas, 2.000 personas, y eso no representa la intención de voto, por ejemplo, de 2 millones de personas. O sea, es muy difícil llegar a ese tipo de conclusiones
con una muestra tan baja. Y finalmente, entonces, vamos a entender que el último punto, que es la ética en psicología. En muchas ocasiones pasa que cuando las personas forman parte de estos procesos de experimentación y de estudios, muchas personas no quieren o no desean participar de estos elementos, por lo cual, bajo ningún motivo, debería de existir un medio coercitivo para hacer participar a alguien de una investigación. Lo que pasa es que la APA, pues obviamente surgió mucho tiempo después, en realidad, el código de ética surgió mucho tiempo después, como por ejemplo ese experimento del pequeño Albert que les mencionaba anteriormente, eso es totalmente antiético, porque va en contra, en realidad, del bienestar del ser humano. ¿Ok? Y con eso terminamos la primera clase de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Buenas tardes, licenciado. Solo tengo una consulta. Es que Sí, no logré escuchar bien al principio. Las tareas son en cuaderno. correcto, Los exámenes son presenciales. correcto, Ujú. Ah, ok. Y las tareas tenemos que subirlas siempre al campus. correcto. Ah, ok. Listo. Ok. Solo Entonces, eso. Gracias. antes de terminar, quiero pasar lista. Ok. Entonces, lo que les voy a pedir a ustedes ahorita es participantes. Ok, por favor, voy a ponerlos en silencio ahorita y en el caso de, si usted no tiene su primer nombre ahorita, ponga, como por ejemplo, Elisangela, no sé si es así, creo que es así. A ver, entonces, ese tipo de cosas, de nombres, sí me gustaría que los puedan como eh, colocar ahorita, si no tienen su nombre particular, porque voy a pasar lista. Entonces. Alejandra Moncada no está, Alex Munguía no está, Alan. Bien, sí, por favor, fíjese que le estoy silenciando el micrófono. No lo abra, por favor. Ok. Alan no está, Alison no está, perdón. Alison está, Alan Isaac Valle, él sí, aquí está, presente. De ahí a Alison Carolina Vanegas también, Alison Acosta también, Alma Sofía no está, Angeli sí está, Blanca, Blanca no está, César tampoco está, Claudia Carvajal aquí está. Un segundito, Claudia Carvajal. Cristian Cuello aquí está también. Daniel Quintanilla aquí está. Daniel Martínez no. Daniel Quintanilla, aquí está. Ok. Dana, aquí está. Dayanara también. Elis también. Elvia Nicole Ferrufino. Ahí ve Nicole, por ejemplo. Nicole tiene, aquí está. Ahí ya lo corrió ahorita. Nicole. Mir no está, Eric tampoco, Eva del Carmen sí, Exxon no, Fernanda Alvarenga sí, Fernando Landino sí, Fernando, un segundito, estoy pasando lista, no se me desespere. Fernando Alvarenga, aquí está, Génesis Irías, Gloria Nicole, aquí está, Grecia no. Gloria. Gloria Nicole. Gloria, no, yo no la tengo inscrita. Tal vez se queda al final para que miremos eso, pero no tengo ninguno de sus nombres. O a menos que sea Nicole. Grecia Deras. Aquí está. Irma no. Isaí no. Jennifer aquí está. José Ignacio. No. Kimberly. José Ignacio también. José Ignacio no. Kaylin. Kimberly.
Laura Vázquez, aquí está, Lixi, Naomi Lagos, Luis Enrique Martínez, no, no está. María Morales, poco. Aquí estoy lista. Elisángela. No, 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 Ah, Elisángela. ok. Elisángela, aquí está, que como Elisángela se había puesto solo ese primer nombre. María Eugenia, aquí está. Oscar Lagos también. Oscar Chavarría, no. Osías tampoco. Samuel Méndez, aquí está. Stephanie Oyuela también. Xiomara, no. Yadira Romero también. Jamie y Jensi. Perfecto. Ok. Y los demás no están. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Entonces preguntaba Nicole sobre las tareas y demás. Y me preguntaron también en el chat, Exxon, sí, aquí estaba. Exxon, Eric, sí, Exxon, aquí está. Ok. Y me preguntaban sobre las tareas. Que en el campus virtual van a encontrar ya todo esto. ¿Ok? Entonces, para Nicole, que me preguntó por ahí de que dónde encontrábamos esto, está en el campus virtual, está ya automáticamente usted inscrita, matriculada en cada uno de los grupos y aquí lo va a encontrar. Y para la pregunta que me decían del foro de Maturana, que cuando se habilita, el foro ya está habilitado. Usted ya puede ir y contestar. Ah, no, perdón, se ha alcanzado la fecha límite. Ok, denme un segundo. Un segundito. Dar ajustes. Es 9 de febrero. 9 de febrero de 2025. ¿Pueden verificar si ya pueden publicar entonces? ¿Pudieron ya? Ok. Capítulo uno, la línea de tiempo, ¿qué material? Capítulo uno y 2 del texto. ¿Pudieron? ¿Se puede entrar ya? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas de parte de ustedes, solo voy a pedir a Gloria Nicole en qué material. Samuel acaba de preguntar eso. ¿Dónde se hacen las tareas? Prestar atención, prestar atención. Su cuaderno y le toma fotografía. Todas las tareas. Alison tiene que ir a ver la planificación. Ya está subida la planificación también. Estamos hablando de varias tareas al mismo tiempo. Oscar, ¿se le da en un nuevo tema de debate? Sí.
Cada ingreso, cada persona hace un nuevo debate. ¿Ok? Muy bien. Sí, ok. Entonces, si no hay más dudas, seguimos el próximo viernes. Probablemente el otro viernes yo les voy a hacer saber un día antes si empezamos a las 2 o a las 3, porque todo depende si me quedo o no me quedo en la universidad. Y yo les voy a comentar entonces acerca de esto. ¿Ok? Bueno, gracias por atención, bien, feliz fin de semana y le pido nada más a Gloria, a Nicole que se quede en la conversación acá para poder hablar porque no la veo tampoco matriculada. Gracias y feliz tarde.